Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenos días, con su permiso, Presidenta. Vamos a presentar, ya nos toca realizar el pago del periodo marzo-abril de las pensiones y programas de bienestar. Adelante. Gracias. En el caso de los adultos mayores, ya son 13.6 millones de adultos mayores que recibirán su pensión. Este bimestre la inversión es de 87.705 millones de pesos. Como saben, es la inversión más grande de todos los programas y al final del año serán 14 millones de adultos mayores que reciban esta pensión. 18.8 millones de personas recibirán durante marzo su pago por este bimestre, que es marzo-abril, con una inversión de 104.695 millones de pesos en inversión social para nuestros derechohabientes y beneficiarios. ¿Y el calendario de pago? Adelante. Empezaremos el día de hoy con la letra A y vamos a concluir el día jueves 26 de marzo con la letra Z. Les pedimos que estén muy atentos al día que les toca y recordarles que es a partir del día que está asignado su apellido que estará su depósito. 12.400 pesos. Ese número lleva días circulando entre grupos de beneficiarios, y hay una razón muy concreta por la que no llega a todos al mismo tiempo ni en el mismo orden. Si tienes un apellido en esta lista y recibes la pensión bienestar cada 2 meses, y hay que apoyarla, nuestra señora presidenta. Dios la bendiga. Muchas gracias. Hasta luego, Lo que voy a explicarte en los próximos minutos puede marcar la diferencia entre cobrar completo en mayo o esperar 40 días más sin ningún retroactivo. Hay un detalle específico sobre tu apellido y tu método de cobro que casi nadie está mencionando con claridad, y ese detalle determina cuántos días exactamente tienes para actuar antes de que se cierre tu ventana. Te lo explico todo, pero primero necesitas saber por qué ese número de 12.400 está generando tanta conversación esta semana. 6.200 más 6.200 dan exactamente ese total. El pago doble de mayo no es un rumor ni una especulación. Es el resultado de 2 depósitos bimestrales procesados dentro del mismo mes calendario, y el sistema que lo ejecuta no funciona en un solo bloque para todos los beneficiarios al mismo tiempo. Funciona en 2 momentos distintos, y el momento en el que tú entras a ese proceso depende de 2 variables que probablemente nunca te habían explicado juntas: la letra inicial de tu apellido paterno y el método de cobro que tienes registrado en tu expediente. Esa combinación específica es lo que determina si recibes el depósito en la primera quincena de mayo o en la segunda, y también cuánto tiempo tienes disponible para corregir cualquier problema antes de que el periodo se cierre. Los apellidos que más están apareciendo en los listados que circulan esta semana entre grupos de beneficiarios incluyen García, Hernández, López, Martínez, Morales, Mendoza, Aguilar, Álvarez, Luna, Gutiérrez, Jiménez y Castillo. Prácticamente una de cada 3 familias en México tiene al menos un adulto mayor con alguno de esos apellidos directamente relacionado con esta situación. Y si el tuyo no está en esa lista, no significa que estés fuera del proceso, significa que necesitas saber en cuál de los 2 bloques de procesamiento caes y qué implica eso para las fechas de tu cobro. El primer bloque incluye a quienes tienen apellidos de la A a la M. Ese grupo recibe el procesamiento en la primera. Te quiero mucho. Yo te quiero más. ¿Sí? Más, siempre. Sí. Siempre. Que Dios te bendiga. Igualmente, mi amor, sí. Igual. Adiós. Adiós. Adiós, amor. Adiós, amor. Adiós. Quincena del mes. El segundo bloque incluye a quienes tienen apellidos de la N a la Z, y ese grupo entra en la segunda quincena. En ambos casos el monto es el mismo, 12.400 pesos producto de 2 depósitos de 6.200 cada uno. Pero aquí viene el punto que nadie está calculando hasta que alguien se los explica directamente. El sistema no procesa primero a todos los de la A y después a todos los de la M y después a todos los de la N. El sistema procesa primero las cuentas bancarias de todos los apellidos antes de iniciar los pagos en ventanilla. Eso significa que si tienes un apellido en la primera mitad del alfabeto y cobras en ventanilla, tu ventana de tiempo en mayo es más estrecha que la de casi cualquier otro beneficiario, porque el sistema ya habrá avanzado varios días procesando depósitos bancarios antes de llegar a tu punto de cobro físico. Piénsalo de esta forma: quienes cobran en cuenta bancaria reciben el depósito sin moverse de su casa, sin hacer fila, sin depender de horarios de atención. El sistema transfiere de manera automática y el dinero aparece en la cuenta sin que el beneficiario tenga que hacer nada. Quienes cobran en ventanilla o en corresponsal bancario tienen que esperar a que el calendario de su apellido llegue al punto de cobro físico, lo cual puede ocurrir hasta una semana después del inicio del periodo. Y si tu apellido empieza con A, con B, con C, estás en el grupo que entra primero al calendario.
pero también en el grupo que tiene menos días disponibles para resolver inconsistencias porque el cierre del periodo de procesamiento llega antes para ti que para alguien con apellido Ramírez o Torres o Vázquez. Ahora viene la parte que más le importa a tu bolsillo. El sistema valida 3 condiciones específicas antes de liberar cualquier pago doble, y si una de esas 3 condiciones no está en orden, el depósito no se procesa, no hay aviso automático, no hay notificación, y no hay retroactivo una vez que el periodo cierra. La primera condición es que el nombre completo registrado en el padrón del programa debe coincidir exactamente con el nombre que aparece en tu identificación oficial vigente, sin diferencia de ningún carácter. Si en tu credencial dice María de los Ángeles y en el padrón dice María Ángeles sin acento y sin el artículo, eso es suficiente para que el sistema genere una alerta que suspende el procesamiento del depósito. No es un error grave en términos administrativos, pero para el sistema automatizado cualquier discrepancia es una señal de inconsistencia que detiene el pago hasta que se resuelva. La segunda condición es que la tarjeta o cuenta de cobro debe estar activa y haber registrado al menos un movimiento en los últimos 90 días. Las cuentas sin movimiento quedan excluidas del ciclo automático de pagos dobles. Esto afecta a beneficiarios que cambiaron su método de cobro recientemente y no han usado la nueva tarjeta, o a quienes tienen una tarjeta anterior sin cancelar formalmente que sigue figurando como método de cobro principal en el sistema. La tercera condición es que no debe existir ningún trámite abierto de cambio de beneficiario, sustitución de tarjeta o modificación de domicilio. Cualquier expediente con un trámite pendiente sin resolver queda fuera del ciclo de pagos adicionales hasta que ese trámite se cierre completamente. Y la parte que más sorprende a quienes lo descubren tarde es que nadie te avisa cuando tu expediente entra en esa categoría. El sistema simplemente no procesa el pago y el beneficiario descubre la situación cuando ya pasó la fecha de cobro. La diferencia entre actuar ahora y actuar después del cierre del periodo no es de días, es de meses. En el escenario en el que verificas antes del cierre y encuentras tus 3 condiciones activas, recibes 12,400 pesos exactamente en la fecha que corresponde a tu apellido, sin ningún trámite adicional, sin filas extraordinarias, sin explicaciones. En el escenario en el que detectas una inconsistencia después de que el periodo cierra, debes iniciar un proceso de corrección que puede tardar entre 20 y 40 días hábiles. Y durante ese tiempo el pago doble no se libera. No existe retroactivo para los depósitos que no se realizaron por inconsistencias no resueltas a tiempo. Eso significa que si tu apellido entra en la primera quincena de mayo y tu expediente tiene un problema que no detectas esta semana, no recuperas esos 6,200 pesos del primer depósito aunque corrijas el problema en junio. Hay algo más que vale la pena dejar completamente claro porque genera mucha confusión entre beneficiarios. El pago doble de mayo aplica de la misma manera independientemente de si el beneficiario recibe también una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o de cualquier programa estatal o municipal. La pensión bienestar no verifica si tienes otros ingresos de otras fuentes gubernamentales para determinar si mereces el pago doble. Lo único que analiza es el estado interno de tu propio expediente dentro del programa. Un expediente limpio y activo recibe el doble sin importar que otros apoyos estés cobrando al mismo tiempo. Eso elimina una de las dudas más frecuentes que aparecen en comentarios y en grupos de WhatsApp, donde muchos beneficiarios asumen que su pensión del IMSS o del ISSSTE les quita el derecho al pago doble, y eso no es así. También hay algo circulando esta semana en redes sociales que merece explicarse con más detalle del que se le está dando. Los beneficiarios que están inscritos en programas del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores pueden cobrar esos apoyos al mismo tiempo que el pago doble de mayo sin que uno cancele al otro. Las cifras que mencionan quienes ya están cobrando esta combinación de programas hablan de entre 8,000 y 15,000 pesos mensuales adicionales a la pensión bimestral. Miles de adultos mayores que califican para esos apoyos no los están cobrando simplemente porque nadie les ha dicho con suficiente claridad que existen y que aplican para su perfil específico. La razón por la que no lo detallo completamente aquí es que el tema requiere su propio espacio para que los requisitos queden completamente claros y no generen confusión con casos que no aplican. Pero sí puedo decirte que la cifra total mensual que mencionan quienes combinan todos los programas disponibles supera los 20,000 pesos, y que la barrera principal para acceder a esos montos adicionales no es burocrática sino informativa. La gente simplemente no sabe que puede solicitarlos. Ahora voy al resumen de los 3 puntos más urgentes de todo lo que vimos hoy, porque si solo te quedas con estas 3 cosas ya tienes suficiente para actuar correctamente esta semana. Primero, si tu apellido empieza de la A a la M y cobras en ventanilla, tienes menos días disponibles en mayo para corregir cualquier inconsistencia antes del cierre del periodo de procesamiento. No asumas que tienes el mes completo. Tu ventana es más estrecha que la de los beneficiarios con apellidos en la segunda mitad del alfabeto, y cada día que pasa sin verificar es un día menos para actuar. Segundo, las 3 condiciones que el sistema valida, que son nombre exacto en el padrón, tarjeta activa con movimiento reciente y sin trámites abiertos, pueden verificarse hoy mismo con el enlace que está en la descripción de este video. No necesitas ir a ninguna oficina para hacer esa verificación inicial. Puedes hacerlo desde tu celular en menos de 2 minutos.
Tercero, el monto del pago doble de mayo sería de 12,400 pesos y no tiene retroactivo si se pierde el periodo de procesamiento por una inconsistencia que no se resolvió a tiempo. Eso no es una amenaza ni exageración, es el funcionamiento real del sistema, y entenderlo antes de que ocurra es exactamente la diferencia entre cobrar y no cobrar. ¿Hay alguien en tu familia o entre tus amigos más cercanos que tiene un apellido en la primera parte del alfabeto? Cobra en ventanilla y todavía no sabe que tiene la ventana de tiempo más estrecha de todos los beneficiarios de mayo. Compartirle este video puede ahorrarle semanas de espera y la pérdida de 12,400 pesos sin ningún retroactivo. Toca el botón de compartir y mándaselo por WhatsApp ahora, antes de que esa ventana se cierre para él o para ella. Ve a la descripción de este video, toca el primer enlace y revisa ahora mismo si tu expediente está en orden para recibir el pago doble de mayo. Eso es lo único que necesitas hacer hoy. Y escríbenos en el comentario fijado cuál es la primera letra de tu apellido y si ya verificaste tu situación esta semana. Porque esa información nos ayuda a entender qué casos específicos necesitan más orientación y cómo podemos seguir dándote información más útil para tu situación particular. El siguiente video va directo al tema que prometí. Los 3 apoyos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores que se acumulan con la pensión bienestar y que pueden sumar hasta 15,000 pesos mensuales sin trámites complicados y sin perder la pensión que ya estás cobrando. Activa la campanita ahora mismo para que la notificación llegue directo a tu dispositivo en cuanto ese video esté disponible. Porque esa información tiene fechas límite y cada día sin saberlo es un día menos para acceder a ese dinero. Toca la campanita, deja tu comentario con la letra de tu apellido y ve a verificar tu expediente en la descripción. Todo empieza con esa verificación.